hace diferente. Solo Dios pone un espíritu perdonador en nuestros corazones. El perdón es muy importante. Y hermano, ¿cómo entendemos o qué significa el perdón para muchos y para nosotros? Son viejas heridas, ¿no? Producidas a veces por hechos que se han dado en nuestras vidas, que se ha dado en nuestro diario vivir, que se ha dado en las familias, que se ha dado con las amistades, en el trabajo. Siempre hay ofensas, ¿no? Siempre nos dicen lo uno o lo otro, pero lo más doloroso, lo que he experimentado yo, es en la familia. Ya yo, por ejemplo, tuve dificultades con mi padre. Yo soy el hijo mayor de mi familia y había dolores, ¿no? Había aflicciones, había maltrato verbal, que eso duele más que un golpe, ¿no? Todos esos sentimientos a veces nos agarran, pues, y nos producen amargura, resentimiento, odio. Vivimos agarrados de eso. Y así vamos viviendo y no queremos a veces perdonar, no queremos a veces disculpar. Se nos va invadiendo todo el cuerpo. Y es algo doloroso no saber perdonar. Es un espíritu no quebrantado, es un espíritu no perdonador. Es algo que verdaderamente es lastimoso. ¿Y cuántos arrastran eso? Esto lo podemos palpar y podemos ver en las personas que no creen la palabra, no creen la escritura. Viven con esa amargura, con ese sentimiento, con ese odio. Ya. Pero solamente Dios puede cambiar nuestras actitudes. Dios puede hacernos diferentes. Porque alzamos ese sentimiento de mal. Es un mal que permanece en nuestros corazones, en nuestros almas, en nuestras formas de pensar, de hacer, de realizar, de disfrutar, todo ello. Estamos haciendo mal. No estamos correctamente encaminados en el amor, en la paciencia. Y eso es triste, ¿no? Dice la palabra, por ejemplo, en Romanos 12, 21. Acompañen, hermanos. Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien, sino vence con el bien del mal. No seas vencido por todas esas iras, enojos, sentimientos, penas, amarguras, porque eso te produce mal, nos enferma, nos lastima, no nos deja vivir en paz, porque siempre estamos pensando en lo que nos ha ofendido, pensando en lo que ha pasado en nuestra niñez, en nuestra juventud. Y esto nos perjudica de gran manera. No seas vencido por el mal, vence con el bien. Un espíritu afable, un espíritu perdonador, que de esa manera logramos la paz. Yo les cuento un testimonio, por ejemplo. Se trata de un vecino que vive a mi lado, ya, y yo le había dado una cierta cantidad de dinero, porque por su casa tenía que pasar la alcantarilla, ya, y bueno, yo accedí, me pagas tanto, me dice, muy bien. Y la persona, llegado el momento, me perjudicó de gran manera porque lo cortó la alcantarilla, porque se había tapado involuntariamente, no estábamos pendientes de todas las cosas que tenía que limpiar todo eso. Hombre, lo cortó y bueno, yo confié en él. Entonces se me enojé con él. Yo le dije, mira, don Eduardo, yo quiero que me devuelva el dinero que me debe. Y listo.
historia. No, ¿tienes algún papel, algún documento, algo que compruebe que me has dado ese dinero? No, le pedí confiar en usted, como es mi vecino. Bueno, entonces él hizo eso, no se dio la alcantarilla, se negó a la persona esta. Y empecé para generar una especie de odio, de rencor. Y así hay las cosas que nos dañan. La miraba con odio, con desprecio, la maldecía en pensamiento, tipo así. Y bueno, un día me estaba yo hablando con el hermano Darío, estamos visitando al centro penitenciario de damas y estaba predicando sobre el perdón. Y a Darío le conté este hecho. Y me dice, así como estábamos reunidos, me dice, hermano, tú predicas, está bien, pero tú has llegado a perdonarnos. Yo ya entendía que eso se refería. Sí, dije, ¿y cómo puedo hablar si yo no tengo un espíritu perdonador? Todavía la palabra. Entonces, desde ese día empecé a trabajar con el vecino y cómo le hablo, cómo le digo, cómo empiezo. Le voy a decir cómo está, te perdono. No, ¿cómo empiezo? Es un trabajo también el perdonar. Se quiere de paciencia, de mucho amor. Entonces llegó un tiempo en la cual la persona estaba bajando por la misma calle que yo subí. Lo vi de lejos, yo dije, ¿cómo hago? ¿Cómo empiezo? ¿Qué le digo? Él bajaba con su cara así, nos estábamos acercando. Y mi orgullo me decía que no, hazte un lado y listo, hazte un lado. El orgullo. Yo dije, más después le voy a hablar. O sea, una lucha espiritual entre mi ser y lo que es espiritual, lo que dice Dios, perdonados los unos a los otros. Y nos acercamos. Me quise yo desviar, pero no, dije, debo empezar. Y hay que empezar. Y es un trabajo. Mira la lucha que tenía en ese momento, es fuerte, es doloroso. Se acercaba. Dije, don Eduardo, buenas noches. Me miro sorprendido. Buenas noches. Se ha pasado. Empiezo. Son empiezos que hay que realizarlos. He empezado, lo volví a ver, como que ahora estamos en paz. He sacado esa espina que tenía clavado aquí. Peor aún leyendo la Biblia. Lo último, decían hace unas 2 semanas atrás, ahí en la parada donde yo vivo, tenemos que tener movilidad para subir ahí arriba. Y estaba lleno, estaba con mi hijo, no había movilidad para subir. Tenía urgencia de llegar a mi casa porque tenía que volver a bajar. Y no pude entrar. Y él estaba ahí paradito, ya entrando a la puerta. Me mira, flaquito, entra hermano, flaquito, entra. Le miro a él, ¿cuándo iba a ver esas cosas? Es que hay un espíritu perdonador. Ese testimonio es bueno. Me trató así, me dijo, flaquito, entra hermano. No, entra. Le miré, él nomás. No, entra hermano, entra. Yo voy a estar viniendo después de entrar. Ha visto mi urgencia. Qué bueno, ¿no? Que se hubiera mantenido este día eso, que me hubiera perjudicado a mí más que a él. Entonces, hermano, todo empiezo es bueno, pero hay que empezar, hay que trabajarlo más. Por eso me puse a preparar este mensaje del perdón. Ya, el perdón es acto poderoso y sublime. Y solamente lo que tiene convicción realiza nuestro hermano. Peor si leemos la Biblia. Dios nos exhorta a amarnos unos a los otros. Entonces, hermano, eso es muy importante, hermano. Bienaventuradas las personas que perdonan. Bienaventuranza, ¿qué es? Significa esa palabra. Es un gozo del alma, es un paz, una felicidad, una alegría de que has sacado esa espina que te perjudica en todo momento, hermano. A ver. Todos nosotros en nuestra niñez nos han enseñado al Padre Nuestro, ¿no? A rezar el Padre, rezar, yo rezaba, ¿no? Ahora oramos como cristianos.
Antes yo, por ejemplo, rezaba, mi padre siempre me decía, debes rezar el Padre Nuestro, rezate Padre Nuestro, que hace, hijo, sí, padre. Yo empecé desde la escuela a rezar el Padre Nuestro. Ya, y es muy importante para estudiar en profundidades, para conocer qué Dios nos está mandando ahí. Ahí vemos nuestras necesidades. Primeramente glorificamos al Señor Dios. Leeremos en Mateo y nos vamos a enfocar en un versículo. Mateo 6, en el Nuevo Testamento. Todos habemos rezado el Padre Nuestro, hermanos, en su escuela, y aún como lo que los gentiles lo leen, lo repiten en sus casas, el Padre Nuestro. Bienvenido, ¿no? Pero hay que entender el significado de cada verso que está escrito ahí. Por ejemplo, en Mateo 6, capítulo 6, del 9 al 13 lo voy a leer ya. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase la voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El verso 12, hermanos, nos habla bien claro. Y perdona nuestras ofensas. Perdonar y ser perdonados. Son dos acciones. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. ¿Cuánto de esto se pone por obra? ¿Cuántos la meditan en este verso? Y no es una repetición. Muchos nos han enseñado a repetir Padre Nuestro, Padre Nuestro. Cuando era yo gentil, yo iba a la Iglesia Católica Apostólica Romana, y ahí me enseñaban a rezar. Repetía el Padre Nuestro, de María, todo ello, ¿no? Me daban un rosario y bueno, trabajaba de esa manera, pero eran vanas, eran vacías. No entendía en su forma que está escrita en la Biblia. Por eso la Biblia nos dice: ¿cuántos tú perdonas? Porque a nosotros lo más importante, lo más grandioso es que hemos sido perdonados. De la misma manera nosotros debemos también compartir y perdonar. Eso es muy importante, hermano. Después seguir leyendo ya. Dice, no, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por eso en el verso 12 dice: no perdonamos. Sin eso no hay conocimiento, sin eso hay algo que rompe las relaciones entre Dios y el hombre, porque hay un espíritu no perdonador. Hay rencores, hay odios, hay resentimientos. Debemos despojarnos como cristianos y transmitir esa paz que la humanidad necesita. ¿Cuán importante es el perdón, hermanos? Vamos a seguir hablando sobre ello, hermanos. Hay una parábola en el libro de Mateo también está. Vamos a entrar 18, capítulo 18. Y verdaderamente esta parábola, y hay muchas parábolas que Jesús nos enseña cómo más o menos es el reino de Dios, cómo se entiende y a quiénes va dirigido las parábolas. En el Mateo capítulo 18, vamos a leerlo.
del 23 al 35, habla de dos deudores, ¿ya? Uno que es malo, el otro que es una persona más tranquila, pero que hay algo de por medio, ¿no? Esta palabra en sí me ha llegado a mí. Dice así la palabra, les voy a leer, hermanos, es hasta el 35. Dice el título, los dos deudores. Estoy leyendo Mateo 18, del 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Por cierto, el rey es Dios, está hablando en esta parábola, ¿eh? Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Vamos a poner $10,000. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía $100, 100 denarios aquí. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Mas yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Te sirve esta enseñanza? Yo diría que este siervo era un siervo malo y malagradecido. Si su Señor le dio la oportunidad, le perdonó aquella deuda de $10,000. Aquí dice 100,000 denarios. Es harto dinero. Le perdonó. ¿Por qué le perdonó? Porque se compadecía, era piadoso, tenía pena. Veía su aflicción, su pena, su dolor, su preocupación. Pero si hubiera sido un rey malo, como él aquí nos muestra, otra cosa hubiera sido. Pero ¿cómo no? A veces somos de malagradecidos. No queremos ser recíprocos en el regalo o en lo que hubiéramos hecho para transmitir a otros, para llevar a otros consuelo, fortaleza. Perdonaos unos a otros, dice la palabra, mis hermanos. Entonces a mí verdaderamente esto me llegó al alma, porque él le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero eso no era verdad, sino era de labios para afuera. En su corazón no había eso, sino que era un favor del rey. Pero el Señor, movido a misericordia, Señor, benigno, bueno, son, digamos, nosotros. Vio sus circunstancias, sus aflicciones, sus penas. Bueno, te perdono la deuda.
sea, eso es tremendo. O sea, se refería a lo que era el propósito de la deuda, que debiera tanto que le debía. Le dijo, no, te perdono. Pero el hombre salió afuera. Bueno, en ese momento se ha debido sentir feliz. Había estado tranquilo, ya he saldado esta cuenta, no debo, no me van a quitar mi heredad, ni a mi esposa venderán como es que el rey podía hacer lo que quiera para la familia. Si era su siervo, podía venderlo a la esposa, a los hijos como esclavo, porque aquí nos dice bien claro. Entonces, salía feliz, tranquilo, he pagado mi deuda, he hablado con el Señor, me ha perdonado, incluso ya, yo perdono tu deuda. O sea, tampoco había de por medio, ya hijo, en tal tiempo tú me tienes que pagar la deuda. Esa sería otra voz, ¿no? Habría pesar porque tengo que pagar a la larga la deuda, tengo que trabajar, qué sé yo. Pero te perdono la deuda, no me debes más. Gozoso debí salir ese momento, pero debe tener un gozo verdadero. Ve en la calle a uno de sus consiervos y le debía una mínima parte, él le debía $100,000, 100,000 denarios, decía. Y el otro le debía 10,000 denarios, ya son $100 pondremos. Pequeñito. El otro era mucho. En este caso, ¿quién es el más favorecido? El siervo malo, ¿no? Tanta plata se le ha perdonado. Y el otro que le debía solamente una suma pequeña. Y le dice, le agaza y le dice, por ejemplo, en el 24, pero saliendo aquel siervo allá, uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahorcaba diciendo, págame lo que me debes. O sea, era violencia la que estaba usando en ese momento también. Págame lo que me debes. ¿Hasta cuándo te voy a esperar? Ya es mucho tiempo, tú, bla, 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 bla. Le hacía, estaba haciendo violencia, ¿no? Y su señor le ha hecho violencia a él, ¿no? Le ha hablado, le ha escuchado lo que él tenía que decir y debió una gran suma, pero él no debe hacer lo mismo. El mal beneficiado ha sido este siervo malo y por tanto no es razonable, hermano, que a veces se actúa así en la vida. Nosotros como que leyendo la Biblia, leemos la Biblia, debemos mejorar nuestros caracteres, nuestras formas de ser de buen testimonio. Entonces, haciéndole, dice que el consiervo se le rogaba a él, ¿no? Postrándose a sus pies, o sea, hincándose, decía, mira, mi estimado, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo, te lo pagaré, no está haciendo que me perdones y te olvides, no, te lo voy a pagar, porque es una deuda pequeñita. El 30, más él no quiso, fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. No, tú me pagas, sí o sí, tienes tal tiempo para pagarme. Le metió en la cárcel, dice aquí, no vamos a imaginar, hasta que me pagues la deuda. Por una suma ínfima, o sea, una suma pequeñita, pero cuando él debía una gran suma, ¿no? Sus consiervos, amistades, le dirían, mira, el Señor le ha perdonado una gran suma, le ha perdonado, y él no perdona. Fueron con el Señor y le dijeron, le hablaron, le dijeron, mire, Señor, ha ocurrido esta situación, no se da, este es un siervo malo. No estamos juzgando, pero por hechos estamos hablando. Entonces, llamando a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Malvado. Quiere decir que es un hombre perverso, malo, que solo veía sus intereses, que no le importaba a la persona, no le importaba nada, sino solamente yo y ya. Después mi familia, pero yo. O sea, era un hombre malvado, dice la Biblia, ¿no? Le pone aquí como
32. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve de ti misericordia? O sea, Dios, el rey está hablando aquí. Tú no debías amar a tu prójimo como yo te perdoné. Te perdoné porque te amo, conozco tu situación, conozco tu familia y te perdoné. No era esto bueno para ti y empieces a cambiar, a tomar tus actitudes. Le está diciendo aquí. Por ejemplo, la palabra del Señor dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puede ser el segundo mandamiento. No era bueno que dé buen testimonio, se acuerde que el bien que le ha hecho el Señor y pueda reconocer y perdonar. Decirle, yo por ejemplo haría eso, me debe $100, le digo, me acuerdo de lo que es una inmensa fortuna, le debía decir perdón, ven, me debes, ya, olvídate, sé feliz con tu, invierte más bien en un pan, no sé, olvídate. Eso es un buen testimonio. De esas cosas Dios se agrada. Pero si no perdonamos, si no hay ese perdón, lamentablemente es triste. Entonces, el 34, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con todos vosotros. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. De todo corazón, que salga de nuestro ser, que nos compadezcamos, que también nosotros hemos fallado, hemos cesado, pero hemos sido perdonados. En este caso, la deuda. Ese es ser agradecido. Eso es decir, sí, Señor Dios. Nosotros, por ejemplo, hemos cesado, hemos caminado caminos que no son agradables a los ojos de Dios. Yo, por ejemplo, tomaba, era gritón, ofendía, gritaba. No era bueno en mi vida. No era bueno. Vivía por vista. O sea, todo lo que deseaba, todo lo que miraba, deseaba. E iba en pos de eso. Y me afanaba por eso que veía. Quiero comprar una ropa, quiero comprar un auto, qué sé yo. Me afanaba, y no lograba. No resultaba, a veces resultaba, pero estaba viviendo por vista, no por fe. Hoy en día la palabra, tu palabra es verdad, dice la Biblia. Entonces hoy en día empiezo a ver de otra forma las cosas. Veo, lo analizo, la escudriño, la pienso en ella y digo, Dios mío, yo he sido esto, hay perdón, me perdonaste. Yo, ¿por qué no puedo compartir? ¿Por qué no puedo consolar? ¿Por qué no puedo animar? ¿Por qué no puedo compartir tu palabra? Estas verdades escritas aquí en la Biblia. Y Dios abre el entendimiento, nos da fortaleza, conocimiento, sabiduría, y somos de buen testimonio. Entonces, la importancia de perdonar de corazón. Un corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, oh Dios, dice un salmo. Un corazón arrepentido, un corazón que sí busca la paz, que sí busca el amor, que sí busca la paz y el mejoramiento del prójimo. Cuán importante es la palabra de corazón, dice al último en el versículo 35. Somos aquí, Señor Dios, como estamos, como tú nos ves, siempre llevamos algunos problemas, pero tú eres bueno y te lo confesamos. Entonces, eso es lo que nos enseña en esta parábola, hermanos, que debemos siempre tener esa compasión por el prójimo, por el perdido, por nuestros familiares. A veces hemos sido ofendidos de un niño, golpeados tal vez, no lo sé, familias que no es bueno en este momento decirles, ¿no? Pero
se terminó de otra forma, hermanos. Eso es lo que la palabra nos dice, hermano. Vamos a entrar a Efesios, el Nuevo Testamento, capítulo 4, 32. Nos sigue hablando la palabra del Señor, el perdón. ¿Cuán importante el perdón ante los ojos de Dios? Efesios capítulo 4, 32. Dice así, 4:30, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Benignos, misericordiosos. Lo que nos exhorta y nos manda el Señor es eso, unos con otros, unos a otros. Cuando leí esta noche me puse a pensar, benigno, afable, de entrañable amor al prójimo. Yo pensaba anoche en mi hermano Adelino José, que siempre me ha animado. Es que porque me ama, porque le preocupa algunas situaciones. Somos los dos misericordiosos, perdonándoos. A veces tenemos para que nos siga exhortando la palabra de perdonarnos, porque aún en nuestro medio, en nuestra fe, hay a veces diferencias. A veces no estamos bien con un hermano, no lo sé, no debe haber ese espíritu. Es porque no nos han mirado bien, o no nos ha saludado, o no me cae. Siempre tenemos esos sentimientos. Entonces no debemos ser perdonadores, misericordiosos, benignos, amando unos a otros. Eso nos está hablando aquí en el 4:32. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, perdonados por fe, por gracia. Y eso no es nuestro, es de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. Amor, eso es lo que Dios nos ha dado. Este amor intenso, profundo, grande, el de perdonar. Seguiremos leyendo en Colosenses, hermanos, más atrásito, después de Tesalonicenses. (3:12). Desde el 12 al 13 lo voy a leer, ¿ya? Dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vestíos. Nos gusta vestirnos de ropita, de elegancia, ¿sí? Pero aquí dice de la palabra, santos, camino de santidad, con la cual nadie verá al Señor. O sea, debemos tener ese principio de ser santos, de apartar toda amargura, toda tristeza. Peor si tenemos un espíritu no perdonador, de entrañable misericordia. Eso es sentir compasión por el prójimo. Que si hubiera algo que estuviera perjudicando las relaciones entre hermanos, si el otro no va, pues vamos nosotros. Empecemos, como nosotros hemos hablado. Empezar, hermano, es muy importante, hermano,
para perdonar. ¿Ya? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. A mí me gusta la palabra mansedumbre. Ya el Señor Jesús nos ha hablado en Mateo, en el libro de Mateo 9:27. Aprended de mí, que soy manso y humilde, y tendrás paz en tu alma. La mansedumbre, dominio de carácter, dominio de ser, dominio de nuestro interior, y hallaremos paz. Pero si estamos siendo perjudicados con algún resentimiento, con algo que no quiere salir de aquí, debemos dejarlo que fluya, que se vaya, y tendremos paz. La palabra bendita del Señor se dio a conocer desde los tiempos, desde los principios de los tiempos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Y es útil para enseñar, para redarguir, para reprender. Mateo 2 Timoteo 3:16. ¿Cuán importante es la palabra, hermanos? Eso es muy importante, ponerle por obra, no tan solo oidores, sino hacedores de la palabra, porque de esas cosas Dios se agrada. Quiero terminar con este salmo, hermano. Traemos al Antiguo Testamento. Salmo 119. Verso 105. Dice así, Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tu palabra, tu enseñanza, tu doctrina escrito aquí, es lámpara a mis pies. Todos los días caminamos, todos los días vamos por aquí y por allá. Debemos ir siempre acompañados de la palabra, del consejo que está escrito en la Biblia, y andaremos por caminos de luz. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hermanos, gracias, me siento honrado de compartir tu palabra, de compartir su palabra, de estar con ustedes. Todo empiezo es bueno, pero hay que empezar. Gracias, hermano, que Dios bendiga sus vidas, les dé entendimiento y sea puesto por obra su palabra. Gracias, hermanos.